Muy buenos días y bienvenidos a 13. Les saluda un servidor, Álvaro González, en esta mañana de miércoles 24 de mayo de 2023. Tenemos señal del Vaticano en esta audiencia general del Papa Francisco que, como todos los miércoles, imparte desde la Plaza de San Pedro ante todos los peregrinos presentes. El Papa Francisco va a continuar hoy con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. Hablaba la semana pasada sobre San Francisco Javier. Vamos a ver qué es lo que cuenta hoy a todos los peregrinos. Escuchamos el saludo litúrgico del Santo Padre y la proclamación de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Palabra del Señor. Escuchamos ahora la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta serie de catequesis nos ponemos en la escuela de algunos santos y santas que, como testigos ejemplares, nos enseñan el celo apostólico. Recordamos que estamos hablando del celo apostólico, eso que debemos tener para anunciar el Evangelio. Un gran ejemplo de santo de la pasión por la evangelización lo encontramos hoy en una tierra muy lejana de aquí. Hablo de la Iglesia coreana. Fijémonos en el mártir y primer sacerdote coreano San Andrés Kim Taegong. Fue el primer sacerdote coreano. ¿Sabéis una cosa? La evangelización de Corea ha sido hecha por los laicos. Han sido los laicos los que han transmitido la fe. Porque la primera evangelización la han hecho tarde, ha tardado en llegar, pero la han hecho los laicos. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer algo como esto? Es una cosa interesante, pensémoslo. Bueno, pues este sacerdote, San Andrés, su vida fue y sigue siendo un testimonio elocuente de celo por el anuncio del Evangelio. Hace unos 200 años, la tierra coreana fue escenario de una durísima persecución contra la fe cristiana. Los cristianos eran perseguidos. Creer en Jesucristo en la Corea de entonces significaba estar dispuesto a dar testimonio hasta la muerte. En particular, el ejemplo de San Andrés Kim desprende dos aspectos concretos de su vida. El primer aspecto es el modo en que tuvo para reunirse, para encontrarse con los fieles cristianos. Dado el contexto altamente intimidatorio, el santo se vio obligado a acercarse a los cristianos de una forma no manifiesta, no evidente. Y siempre en presencia de otras personas, como si hablase del tiempo. Así, para identificar la identidad cristiana de su interlocutor, San Andrés utilizaba estos medios. En primer lugar, una señal de reconocimiento previamente acordada. Tú te encontrarás con este cristiano y lui avrà questo segnale nel hábito o nella mano. Después
de encontrarse con un cristiano que tenía una señal, ¿no?, en el hábito. Después les hacía la siguiente pregunta. ¿Tú sei discepolo di Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? Poiché altre persone assistevano alla Como había otras conversazione, personas observando la conversación, doveva parlare el a santo voce tenía que bassa, hablar en voz baja, pronunciando solo poche parole, diciendo quelle solo più unas pocas essenziali. palabras, las Quindi, más per Andrea esenciales. King, l'espressione Así, para Andrés che King, riassumeva la expresión tutta que l'identità resumía toda la cristiana identidad del era cristiano discepolo di Cristo. era Tu discípulo sei de Cristo. Es decir, tú eres discípulo de Cristo, y lo decía con voz bajita porque era peligroso, era arriesgado ser cristiano. En efecto, ser discípulo del Señor significa seguirle, seguir su camino. Y el cristiano es una persona que predica, que habla de Jesús, da testimonio. Cada comunidad cristiana recibe esta identidad del Espíritu Santo, y así la Iglesia entera desde el día de Pentecostés. Y de este espíritu que recibimos, nace el espíritu, nace la pasión por la evangelización. Es un don del Espíritu Santo que nos da. Y aunque haya contextos que no sean favorables, como el de Corea, el espíritu lo cambia, adquiere aún más valor. San Andrés King y otros creyentes coreanos demostraron que el testimonio del Evangelio, dado en tiempos de persecución, puede dar mucho fruto para la fe. Vamos ahora con otro segundo ejemplo concreto. Cuando era seminarista, San Andrés tuvo que encontrar la manera de acoger en secreto a sacerdotes misioneros provenientes del extranjero. Esto no era una tarea fácil, porque el régimen de la época prohibía terminantemente la entrada a todos los extranjeros en el territorio. Por eso antes era tan difícil que los misioneros fueran allí, y la misión la tenían que hacer los laicos. Una vez, pensad en esto que hizo San Andrés. Una vez él caminó por la nieve sin comer durante tanto tiempo que cayó al suelo exhausto, corriendo el riesgo de perder el conocimiento y de congelarse allí. En ese momento oyó de repente una voz que le dijo: levántate y camina. Al oír esa voz, Andrés se despertó, viendo como la sombra de alguien lo guiaba. Esta experiencia del gran testigo coreano nos hace comprender un aspecto muy importante del celo apostólico, es decir, el valor de volver a levantarse cuando uno se cae. ¿Pero los santos caen? Sí. Desde los primeros tiempos, desde San Pedro, grandes santos han pecado. Ha tenido la fuerza en Dios y se ha levantado. San Andrés tenía esta fuerza, cayó físicamente, pero tenía la fuerza de caminar y seguir caminando para llevar el mensaje hacia adelante. Por difícil que la situación pueda ser, incluso que a veces no deje espacio para el Evangelio, no podemos renunciar ni debemos rendirnos en perseguir lo que es esencial en nuestra vida cristiana, es decir, la evangelización. Este es el camino. Tal vez podamos pensar que no podemos evangelizar, pero tenemos que seguir adelante. Y tú puedes pensar que aunque esto sea grande y yo soy pequeño, veamos en nuestras familias, a nuestros amigos, les podemos hablar de Jesús y podemos evangelizar, hablar con el corazón lleno de alegría, lleno de fuerza. Y esto lo da el Espíritu Santo. Preparémonos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y pidamos la gracia. La gracia es el celo apostólico, la gracia es evangelizar, es llevar adelante siempre el mensaje de Jesús. Gracias.
Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegong fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor el celo que movió a San Andrés, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, que en este tiempo pedimos con especial intensidad para testimoniar su Evangelio en lo cotidiano, simplemente siendo discípulos de Jesús en la vocación a la que Dios nos llamó. Pidámosle también que sea siempre ese amigo que nos sostiene en las debilidades para perseverar perseverar siempre en el camino del bien hasta el final. Que el Señor los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Con el resumen de la catequesis del Papa en castellano ponemos punto y final a esta retransmisión. Recuerden que la programación socioreligiosa continúa en 13 a lo largo de toda la mañana. Se quedan ahora con Palabra de Vida, la Santa Misa, la adoración eucarística, el rezo del Regina Coeli y a las 12 del mediodía toda la información religiosa de la mañana en Iglesia al Día. Pasen un muy feliz miércoles. Fiat voluntas tua.